Quiero invitar a leer en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, el capítulo 2, Hechos, capítulo 2, versículo 21. Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Y luego se nos da una descripción de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros que veis y oís. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz, lo hemos escuchado, y muchas personas andan con una cruz. Hay otras personas que se sientan frente a una cruz, un crucifijo, pero no todos saben por qué, la razón por la cual el Señor Jesucristo murió, siendo el Dios, siendo omnisciente, sabiendo lo que le iba a acontecer, habiéndole dicho a sus apóstoles que subían a Jerusalén y que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores y que iba a ser muerto, más al tercer día iba a resucitar. Él lo sabía todo. Tenemos entonces que hacernos la pregunta, ¿por qué? Si Él lo sabe todo y tiene el poder para no pasar por esa experiencia, ¿por qué? De igual forma sube a Jerusalén y pasa por esta experiencia. Tenemos que hacernos esa pregunta. Tienes tú que hacerte esa pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo murió? Murió en la cruz. Bueno, la Escritura nos muestra aquí que el Señor Jesucristo hizo muchas señales, prodigios, milagros. Versículo 22. Jesús Nazareno. El Señor fue un hombre real. Algunos académicos de la alta crítica comienzan a hablar de las pruebas y cosas por el estilo, pero hay abundante evidencia de nuestro Señor Jesucristo como una persona real, una persona social. El libro de Lucas nos habla que él crecía, se fortalecía en espíritu para con Dios, para con los hombres, y él crecía. Y los mismos judíos dicen, tú no tienes 30 años. Veían al Señor y entendían que tenía una edad aproximada, era un hombre real. Y en los primeros años esto se cuestionaba. El Señor no fue un espíritu que vino a este mundo, el Señor fue una persona real. Pero ¿sabe la diferencia
con todos los seres humanos que pisamos este mundo, que el Señor no tenía pecado. El Señor era una persona sin pecado, sin contaminación con este mundo, porque Él nació no como todos nosotros, no como todos los hombres. Él fue engendrado por el Espíritu Santo, de tal manera que el ángel que anunció su nacimiento le dice a María, el santo ser que nacerá, el santo ser que nacerá. Tomemos el peso, la dimensión de esas palabras, el santo ser que nacerá. Y lo comparamos también con lo que dice Pablo más adelante a Timoteo, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es Dios mismo que venía a este mundo. Dios mismo vino a este mundo, habitó entre los hombres vieron a una persona, pero los hombres vieron también a Dios hecho hombre. Y es interesante este versículo que dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Nada de lo que le pasó al Señor, absolutamente nada, fue al azar. Estaba todo determinado por el consejo y anticipado conocimiento de Dios. Las cosas que le acontecieron al Señor tienen un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? La misma pregunta, ¿cuál es el propósito de la muerte del Señor Jesucristo en una cruz? Recordemos que los judíos, la forma de matar ellos era apedreando a las personas, la llamada lapidación, apedreaban a la persona, pero al Señor lo crucificaron, cumpliendo una profecía que hablaba de que iba a estar colgado en un madero. ¿Por qué el Señor quiso pasar por esta experiencia? Vemos también en los evangelios el Señor orando en Getsemaní al Padre, que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Habían propósitos, como dice aquí, el anticipado conocimiento y el determinado consejo de parte de Dios, porque hay un plan detrás, hay todo un plan preparado de salvación para el hombre. El Señor se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y este Cordero de Dios, dice el libro de Pedro, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, los creyentes. Entonces tienes que hacerte esta pregunta: ¿por qué el Señor quiso morir? Sabiendo lo que le iba a pasar, sabiendo lo que le iba a acontecer. Hemos visto que ha sido determinado por Dios en su consejo, en su anticipado conocimiento de las cosas. Estaba todo allí. Y el Señor mismo tenía conciencia de esto. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay un propósito que cumplir. Hay una obra que efectuar. Tenía el Señor que pasar por esa experiencia de la cruz. Pero el Señor no quedó en una cruz. Por eso le hablo a mis amigos que todavía están frente a una cruz, frente a un crucifijo, o andan con una cruz. El Señor resucitó. El Señor no quedó en una cruz. Esa fue una experiencia que Él pasó. Él tuvo que pasar por esa experiencia de la muerte, esa experiencia de la cruz. Pero el Señor resucitó. Dice el verso 32, donde leímos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La resurrección del Señor es un hecho histórico, hay muchos testigos. ¿Y sabe qué? Los historiadores en el tiempo del Señor, siglo I, ellos se preocupaban, por ejemplo, de que las cosas que se contaban de sus historias, de sus relatos, tenían que ser los testigos varones. El hecho de que una mujer fuera testigo de algo, de un evento, le quitaba validez, era una evidencia vergonzosa para los historiadores. Entonces uno se pregunta por qué
La Escritura dice que los primeros testigos fueron nuestras hermanas, fueron mujeres, contradiciendo lo que se estilaba en ese entonces. Es porque esto fue algo real, no fue preparado, como algunas historias humanas, algunas historias terrenales. Esto fue algo real. Fueron las mujeres las que primero vieron al Señor y dieron testimonio, y quedó estampado en la Escritura. Quedó estampado allí. El Señor resucitó, suelto los dolores de la muerte, venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Hay un propósito, se fija que nada es al azar. En los planes de Dios todo tiene un propósito, todo está determinado. Y leamos la frase para no confundirme. Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí está. El anticipado conocimiento de Dios. Todas las cosas que pasaron, cómo lo prendieron, cómo lo mataron, cómo fue entregado allí, nada es casualidad. Si alguna vez te preguntaste por qué el Señor con todo su poder no pudo liberarse de Pilato, de los guardias, ¿por qué no pudo hacerlo? Porque Él no quiso, porque había un propósito, había un designio, había un plan, que era el plan de salvación, que Él debía entregarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él se presentó allí frente al altar. Se presenta la cruz de nuestro Señor como un altar, donde se presenta el Señor como sacrificio y ofrenda agradable a los ojos de Dios, que no iba a ser como los sacrificios de la antigüedad, que se tenían que estar reiteradamente presentando, sino que el sacrificio del Señor, según el libro de los Hebreos, dice una vez y para siempre, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Nada es al azar, todo estaba presentado. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento cada una de las cosas que pasaron allí, fue porque eran ejemplo, figura y sombra de lo que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario. Nada fue al azar, era todo un plan. Y por eso el Señor dice después de su resurrección, eh, Moisés habló de mí, los salmos hablaron de mí, la ley y los profetas, todo está escrito de mí, porque cada una de las cosas que pasaron allí eran sombra y figura del evento de la cruz, de la muerte del Señor Jesucristo por tus pecados, para salvar tu alma de la condenación. Murió para que nosotros tuviéramos vida, derramó su sangre para que fueran limpiados nuestros pecados. ¿No te das cuenta de todo eso? Que lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí. Yo le he reconocido como mi Salvador, como mi Señor. Él ha perdonado mis pecados. Él me ha dado nueva vida y me ha dado esperanza de que si el Señor viene, como hemos escuchado anteriormente, en el arrebatamiento de la iglesia, nos vamos con el Señor. Y si la muerte nos sorprende, como ya me ha sorprendido casi 3 veces, nos vamos con el Señor, tenemos la seguridad de que partimos de este mundo para estar en la presencia del Señor. ¿Tienes tú esa seguridad? ¿Tienes tú esa seguridad? Te dejo con la pregunta, ¿por qué el Señor tuvo que morir? Y hemos escuchado la respuesta de la Biblia. El consejo de Dios, determinado consejo, el conocimiento de Dios, y murió por ti, por tus pecados, para salvarte, para perdonarte. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Lo puedes creer o lo puedes rechazar? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Que el Señor bendiga su palabra.